Lectura e interpretación del diagrama eléctrico para el cargador frontal 994F. Muy bien, como parte de este archivo de diagrama, ¿sí?, vamos a tener, miren, diferentes secciones, ¿ya?, que van a conformar, como repito, finalmente, pues, este archivo de diagrama eléctrico para el cargador frontal o el cargador de ruedas 994F. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir analizando cada una de estas secciones, ya muy en particular. Pero la primera sección que nos muestra aquí este archivo es pues justamente la parte de la carátula, ¿no?, por llamarlo así. Acá nos da la marca del fabricante, nos dice que este cargador frontal 994F es de la marca Caterpillar. También nos da el número de serie para el cual aplica este diagrama eléctrico, ¿sí?, o este archivo de diagrama. Nos dice que el número de serie para el que aplica es el 442296 hacia arriba, ¿sí? Entonces aplica para este número de serie y para los demás números de serie hacia arriba, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice también? Por aquí nos da el número de media. El número de media es un número que sirve para, recuerden, identificar a este archivo de diagrama, pero específicamente pues para que mediante este número de media nosotros podamos solicitar información o buscar la respectiva información respecto a este diagrama eléctrico, ¿no? Por aquí nos da la fecha de publicación del diagrama, también nos dice septiembre de 2015, y también en la parte baja nos dice que como parte de este documento tenemos dos volúmenes. Tenemos el volumen 1 y tenemos el volumen 2. En otras palabras, tenemos dos diagramas eléctricos. El volumen 1 aplica para los componentes eléctricos y o electrónicos en la cabina, mientras que el volumen 2 aplica para los componentes eléctricos y electrónicos en el chasis, ¿ya? Entonces, cabina y chasis. Vamos a tener entonces dos volúmenes. Listo. Muy bien. Entonces, recuerden, estamos aquí en la página de la cubierta, la primera página en este caso. Ahora pasamos a la sección de información. Aquí vamos a tener la localización de componentes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos esta localización de componentes? A ver, para esto voy a mostrar el diagrama eléctrico, ¿ya? Me voy a adelantar un poco para mostrar el diagrama eléctrico. Listo, aquí está el diagrama eléctrico, ¿no? Entonces, en este diagrama eléctrico, nosotros vamos a poder encontrar diferentes componentes eléctricos, ¿no?, como interruptores, sensores, módulos de control electrónico, sender, resistores, diodos, en fin, ¿no?, un sinfín de componentes eléctricos y o electrónicos. Entonces, pero ahora la pregunta sería, ¿y cómo yo localizo esos componentes, ¿no? ¿En qué punto están, no? ¿En qué punto exacto del diagrama eléctrico están? Claro, si es que conoces la simbología, pues en algún momento determinado lo vas a llegar a encontrar, ¿no? Pero una forma más fácil o más efectiva o de ahorrarte el tiempo, pues es justamente refiriéndonos a la tabla de localización de componentes, ¿no? Aquí ven, localización de componentes. Esta va a ser la forma más efectiva y más rápida en la que tú puedas encontrar a los diferentes componentes eléctricos. Por eso es que en la sección 2 del diagrama tenemos la sección de localización de componentes, ¿no? Pero en este caso del volumen 1 de 2, ¿sí? En este caso el volumen 1 le corresponde a la cabina, ¿recuerdas? Ya. Entonces, con estas tablas de aquí nosotros vamos a poder identificar a los componentes en el diagrama eléctrico. Y no solamente en el diagrama eléctrico, sino que también en el equipo real, ¿no? Muchas veces estamos en el equipo, en este caso nos encontramos en el cargador frontal 994F y de repente queremos saber, queremos determinar dónde está ubicado, por ejemplo, el motor de arranque, ¿no? Aunque ese componente sería muy fácil, ¿no? De repente queremos identificar dónde está el switch o el interruptor de ayuda de arranque, o de repente queremos saber dónde se encuentra un respectivo diodo, ¿no?, que sería un poco más complicado, o de repente un determinado resistor, ¿no?, o cualquier componente eléctrico y o electrónico, ¿no?, o de frente un relay, ¿no?, de repente, ¿no?, un relay también. Entonces queremos saber
dónde específicamente se encuentra ese componente en la máquina. Entonces, para eso también nos va a servir estas tablas de localización de componentes. Entonces, para localizar a los componentes tanto en la máquina o en el equipo, como también localizarlos en el diagrama eléctrico. Miren, si nos vamos a ver. En estas tablas está compuesto por tres columnas, 1, columna 2 y columna 3. En la primera columna nos menciona a todos los componentes, ¿no?, eléctricos, como por ejemplo actuadores, alarmas, baterías, ¿no?, controles, diodos, ¿no?, display, o en este caso son pantallas, ¿no?, monitores, motores eléctricos, radios, ¿no?, resistores, ¿no?, miren, más switch, diferentes sensores, ¿no?, y así, ¿no?, cada uno de los componentes eléctricos. Entonces, con cualquiera de estos componentes eléctricos, nosotros pues seguramente queremos saber dónde es que se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, para eso, pues tengo una segunda columna en donde me dice localización en el esquema, ¿no? Y me da una letra y me da un número, ¿no? Me da una determinada letra y un determinado número. ¿Qué me quiere decir? Que en la intersección de la letra I con el número 16 vamos a poder localizar, por ejemplo, a este primer componente. O a este segundo componente lo vamos a localizar en la intersección de la letra C con el número 10. Por ejemplo, ¿no?, quiero identificar o quiero ubicar dónde está la alarma de acción, ¿sí? La alarma de acción, ¿sí? Una alarma audible, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿dónde me dice que está ubicado? Me dice que está ubicado en la intersección de la letra C con el número 10, ¿sí? C con 10. Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahí? A ver, si es que es un diagrama interactivo, haciendo clic nada más me va a llevar al diagrama. Pero en este caso, haciendo un poco más práctico la explicación, pues tendría que yo dirigirme al diagrama número 1, ¿verdad?, que le corresponde a la cabina, y buscar el componente, ¿no?, en este caso la alarma de acción, ¿ya? Entonces, tengo que ir al diagrama número 1, busco aquí entonces dónde están localizados los esquemas o diagramas. Aquí está, mira, esquema, volumen 1, listo. Y ahora, ¿qué voy a poder observar aquí? Miren, observo lo siguiente. Podemos observar el diagrama eléctrico, pero en la parte superior, inferior, lateral derecha y lateral izquierda, ¿sí?, miren aquí, o bordeando a todo el diagrama eléctrico, miren qué puedo observar. Puedo observar una serie de codificaciones, que en realidad son letras y números, ¿sí? ¿Para qué me van a servir estas letras y estos números? Justamente para identificar el punto exacto donde se encuentran los componentes. Por ejemplo, ¿no?, ¿recuerdan el componente anterior que queríamos encontrar? Por ejemplo, la alarma de acción, ¿no? Nos decía que se ubicaba en la intersección de la letra C con el número 10. Entonces, miren, si nosotros observamos el diagrama, miren, en la parte superior se encuentran las letras. Entonces, ¿qué número tendríamos que buscar? El número 10, ¿verdad? Entonces, ubicamos el número 10. Aquí está, ese es el número 10. Pero también nos decía, o nos mencionaba la letra C, ¿verdad? Describía la letra C. Entonces, vamos a buscar la letra C. Listo. En los lados laterales derecho e izquierdo del diagrama se encuentran las letras. Miren, aquí estamos en la letra H, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar la letra C. ¿Listo? La letra C. A esta altura más o menos debería encontrarse, ¿no?, la alarma de acción. ¿Listo? Nos desplazamos ahora de izquierda a derecha. ¿Listo? Y más o menos a esta altura, ¿no?, debería encontrarse. A ver. Me pasé, ¿no? A ver qué pasó. Más o menos a esta altura, ¿no? Número 10. ¿Ya? La alarma de acción. Listo. Aquí está, mira, la alarma de acción. Voy a hacer zoom para que se pueda visualizar mejor, ¿ya? Listo. Mira, observa. Esa es la alarma de acción, ¿no? Alarma de acción, ¿no? Aquí entonces hemos podido localizar a la alarma de acción, ya identificado con el número de parte 3E6328, ¿no? Entonces, de esa forma es como tú puedes identificar a los componentes eléctricos en el diagrama. Muy bien.
Pero ahora, esta alarma de acción yo lo quiero ubicar, pero en el equipo, en la máquina real. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Regresar a la localización de componentes, ¿verdad? Entonces me dirijo aquí en el archivo al lado izquierdo y busco aquí, ¿no? Localización de conectores, no, ¿verdad? Localización de componentes, aquí está. Y busco, ¿no? En uno. Listo, aquí está. Miren, regresé de nuevo a donde está la alarma de acción. Listo, aquí está, alarma de acción, ¿no? Localización en el esquema me decía en C10 y localización en la máquina me dice en el número 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que buscar las vistas que me muestra el archivo del diagrama eléctrico. ¿Ya? En este diagrama eléctrico hay unas vistas correspondientes, en donde me muestra la ubicación exacta del componente en la máquina. Entonces voy a buscar esas vistas. ¿Dónde es que se encuentran? Esto ya se encuentra, vale decirlo, en la parte última ya. ¿Sí? Miren, no se olviden, en el número 2 se localiza esa alarma de acción. Listo. Número 2, ahora vamos a buscar por aquí. A ver, justamente aquí es, ¿no? Harness en el dash frontal. El dash es el tablero, ¿no? Entonces tenemos los diferentes harness en el tablero de instrumentos frontal, ¿no? Justamente miren, aquí está el asiento, ¿sí? Las palancas de control, y en la parte de aquí, ¿no? Más o menos en este punto. ¿Qué número era? Número 2. Mira, acá está, ¿ve? Número 2. Este de aquí, entonces, es la alarma de acción, ¿no? Ante cualquier suceso o evento de peligro o muy crítico, entonces esta alarma va a emitir un sonido, ¿no? Entonces aquí está localizado con el número 2. Entonces de esa forma es como yo puedo identificar a los componentes eléctricos tanto en el diagrama como también en las vistas reales, ¿no? Del equipo, donde específicamente se encuentra ese determinado componente. Ya, muy bien, entonces regresamos a la tabla de localización de componentes. Ahora, y si yo quiero encontrar de repente, por ejemplo, la cámara para la vista frontal, ¿no? Quiero identificar de repente a los diferentes controles o a los convertidores, el procedimiento sería el mismo, ¿sí? El procedimiento sería el mismo. Listo. Entonces, el procedimiento aplica tanto para la tabla del lado derecho como también para la tabla del lado izquierdo. Recuerden, nos encontramos localizando a los componentes en el volumen 1, que le corresponde a la cabina. ¿Listo? Muy bien, entonces. Nos encontramos aquí, no se olviden. Ahora nos vamos al volumen 2, miren. En el volumen 2 vamos a tener también a otras tablas, ¿no? En este caso son tablas, ¿sí?, que aplican para localizar a los componentes, pero en el chasis. ¿Sí? El primer volumen aplicaba para la cabina, el segundo volumen aplica para el chasis. Entonces, estas tablas me van a indicar dónde se encuentran los componentes, pero ya en el chasis, ¿verdad? Ya en el chasis. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo aquí. Quiero encontrar, por ejemplo, a la batería número 1. Entonces me dice que está localizada en la intersección de la letra I con el número 11. ¿Listo? Entonces tengo que ir ahora, ¿dónde? ¿Al diagrama 1? No, ¿verdad? Al diagrama o el esquema número 2, porque estoy buscando los componentes en el chasis. Entonces voy a la sección de esquemas y localizo el diagrama 2 del chasis. Y ahora busco, ¿no?, la letra I. Entonces necesariamente tengo que agrandar el diagrama para poder visualizar mejor. Y busco, ¿no?, la letra I. Aquí está la letra I. Listo. Ahora voy a localizar el número 11. Entonces los números van en forma ascendente. Entonces ahora me voy a desplazar de derecha a izquierda hasta encontrar el número 11, ¿no?, más o menos esa altura. Aquí está el número 11, ¿sí? Entonces hacemos un zoom y seguramente aquí deberíamos de encontrar a las baterías, ¿no? Justamente, mira, acá están todo el grupo de baterías, ¿no? Mira.
¿Qué batería era la que queríamos localizar o encontrar? La batería número 1, ¿verdad? Muy bien, aquí está entonces, miren, esta es la batería número 1, ¿no? Que recuerden que es un componente de suministro de energía eléctrica hacia todo el circuito, ¿verdad? Entonces, batería número 1, identificada con el número de parte 101-4000, ¿no? Entonces, este es el número de parte para la batería número 1. Entonces, ya lo localicé en el diagrama. Muy bien, ahora lo quiero localizar en la máquina real, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿No? En este gran cargador por recordarlo, pues es un cargador de gran tamaño, ¿no? Es un cargador pues que aplica para gran minería. Entonces, regresamos, pero a las tablas de localización de componentes en el volumen 2, ¿verdad? Y buscamos aquí, miren, batería y 11 era localización en el esquema. Ahora queremos saber dónde se encuentra en la máquina. Entonces me dice número 73. Entonces, vamos a las vistas, pero del volumen 1, no, ¿verdad? Del volumen 2. Y empezamos a buscar, ¿no?